importante de todo esto es que nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado, amén. ¿Cuántos creen eso? Yo creo con todo mi corazón que Dios es el que pelea las batallas por nosotros, amén. Y entonces empecé a ver algunas cosas y yo veía un versículo en la palabra que me llamó mucho la atención y de lo cual yo le quiero hablar. Yo le puse como título en esta tarde al tema borrando la memoria de nuestros enemigos. Usted se recuerda de ese pasaje que el Señor Dios le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 25 y versículo 17. Dice la palabra de Dios: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, oiga esta palabra, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Amén. Entonces, ahí, oiga bien, ahí lo que le está diciendo el Señor al pueblo era que Él iba a hacer que la memoria del pueblo de Israel, en la memoria no quedara absolutamente nada grabado de lo que Amalec había hecho. Entonces Él le dice: lo primero que yo voy a hacer es yo te voy a dar descanso. Te voy a hacer descansar de tus enemigos, y cuando yo ya te haya dado descanso y te haya introducido en una tierra, en la tierra que yo te prometí, entonces yo voy a hacer algo en tu memoria. Yo voy a hacer algo, porque dice borrarás, dice acá, mire, borrarás la memoria. O sea, nunca más te vas a acordar otra vez de Amalec. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y entonces fíjese que algo tan interesante con respecto a esto, porque ayer precisamente platicábamos con mi familia, ¿verdad? Y mis hijos, y yo les decía a ellos la edad aproximada que yo tuve, la edad en la que yo empecé a tener memoria de las cosas que hacía. Yo no sé desde qué edad usted se acuerda que de cosas, de anécdotas o de situaciones en su vida. Pero y mire, yo hacía cuentas que posiblemente tal vez unos 4 años, desde la edad de 4 años, yo recuerdo muy bien y muy claras las cosas que pasaron en mi vida. Platicábamos con una hermana y me decía: yo desde la edad de 3 años, yo recuerdo de 3 años lo que pasaba. Yo no sé la edad suya, ¿verdad? Pero tampoco vamos a entrar en ese dilema, ¿verdad? Porque usted puede ser más diferente. Yo creía que yo a la edad de 4 años recordando me sentía superdotado, pero ahora cuando oigo a la hermana que dice que 3 años, digo yo: Señor, entonces definitivamente pasaron 3 años de mi vida que yo no me acuerdo. ¿Cuántos años pudieron haber pasado de su vida que usted no se acuerda? Pero las anécdotas o las situaciones que pasaron en su vida, mire, o algo grande tuvo que pasar para que usted empiece a recordarse, porque lógicamente no se acuerda usted absolutamente de todo. ¿Sabe qué me hacía recordar y cómo yo logré deducir a la edad en que yo me empecé a acordar? Era porque yo me recuerdo muy bien de mi abuelo. Y entonces empezamos a examinar y a platicar con mi mamá de situaciones. Y yo me recuerdo de mi abuelo, que yo, cómo llegaba él a la iglesia, se sentaba en una silla que le ponían atrás al viejito. En las tardes cuando le iban a hacer su comida, yo la llevaba. Y entonces empecé a averiguar a qué edad murió mi abuelo. Entonces mi abuelo murió en el año de 1983 y yo nací en el año de 1978. Ahí eran 5 años. Pero yo me acuerdo antes de que él falleciera, y él falleció en febrero del 83. Entonces yo me recuerdo de años antes, así empecé yo. Pero también me recuerdo de situaciones en mi vida cuando yo era niño, hermano, cuando en yo no sé, bueno, en mi país éramos
En mi pueblito natal, pues así no habían basureros como lo hay aquí, ¿verdad? Entonces se quemaba la basura. Hacíamos un hoyo y ahí quemaban la basura. Pues una vez jugando yo, me caigo en el hoyo de la basura y me quemé todas mis piernas. Entonces son anécdotas que se quedaron grabadas en mi vida. Ya le voy a contar por qué estoy contando todo esto. Y así pasaron muchas cosas de las cuales yo me acuerdo. A tal año, en tal edad, yo tenía tantos años con mis primos, ¿verdad? Esto era lo que pasábamos. Y son cosas, como me decía mi tío, ¿verdad? Son anécdotas que nos dejaron a nosotros una lección, que de alguna manera marcaron su vida, que lo hicieron a usted quien usted es ahora. Que si tal vez esas cosas no hubieran pasado, otras cosas pues tuvieron que pasar y usted le tuviera que contar a sus hijos. Pero son cosas que se van transmitiendo de generación en generación, que sus hijos van al final a saber quién era usted desde pequeño, ¿verdad? Entonces yo cuando empecé a ver todo esto, me recordaba de este pasaje, porque el Señor les dijo al pueblo de Israel que Él iba a trabajar con la memoria. Era un trabajo que Dios, y al final les dice: no lo olvides. O sea, en otras palabras, no te olvides que yo voy a hacer que de tu memoria sea borrada toda aquella mala experiencia que tuviste tú con Amalek. Eso les estaba diciendo. Porque Amalek había sido el enemigo número uno del pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, hermano. El trabajo de Amalek era atacar al pueblo de Dios, y lo hacía por la retaguardia, lo hacía trabajando con los débiles. Ya hemos enseñado nosotros con respecto a eso. Pero el Señor le dijo, en otras palabras, esa mala experiencia que quedó grabada en tu memoria, yo la voy a borrar. Nosotros, hermano, hemos tenido malas experiencias, y usted no me puede decir que no. En su vida usted ha tenido momentos en los cuales usted quisiera borrar de su cabeza, arrancarlo de su cabeza, porque lo han marcado. No para un bien, sino que han hecho que su alma, que su espíritu se contriste, han hecho que de su vida sea, mire, tal vez hubiera sido diferente. Uno así piensa, uno dice: Señor, si esas cosas no me hubieran pasado, tal vez mi vida hubiera sido así, o tal vez mi vida hubiera sido así o asá. Lo cierto es que hay cosas en nuestra memoria que Dios necesita trabajar en nosotros. ¿Por qué era necesario que Dios borrara la memoria de Amalek del pueblo de Israel? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Por qué era necesario que Dios borrara la memoria de ellos? Mire, porque Amalek, sí es cierto, Amalek, hermano, le salía al camino todo el tiempo, pero ellos se recordaban, porque cada vez que Amalek atacaba, por supuesto que morían algunos. Entonces ellos se acordaban de los fallecidos, de los muertos en guerra. Ellos tenían en su memoria: ay, pobrecito. Y entonces venía siempre a su mente, pero ellos no iban a poder tener descanso en la tierra que Dios le prometió, si siempre estaban pensando en que Amalek les iba a salir al ataque. Entonces Dios dijo: no, estos no van a tener descanso de sus enemigos si primeramente yo no vengo y voy a borrar de su memoria todo lo que Amalek les hizo. Entonces usted ha tenido enemigos, usted ha tenido malas experiencias. No ha tenido, usted sigue teniendo enemigos que lo único que quieren de usted es verlo destruido, que lo que están esperando es que usted se descuide, que lo que están esperando, hermano, es ver que usted caiga para entonces levantarse y de ellos declarar victoria. Y usted sabe quiénes son. Usted sabe quiénes son sus enemigos. Mire, lo podríamos poner de un ámbito espiritual, pero también hay enemigos, hermano, en la carne, que están esperando que nosotros caigamos. Yo me recuerdo, hermano, y todavía, mire, yo oro por esa persona que un día me dijo: yo con mis ojos voy a ver, me dijo, el día que la obra se deshaga, me dijo. Eso hace más de 10 años.
Pero gracias a la misericordia de Dios todavía estamos aquí. Y yo le puedo asegurar que esa persona está esperando el día en que nosotros cerremos aquí, digamos, se acabó y el hermano Brian se fue yendo. Pero como la obra no es mía y no me puse yo, sino me puso Dios, pues va a seguir esperando todo el tiempo hasta que el Señor venga. Y si no se arrepiente, se va a quedar esa persona, pues, por lo que dijo, porque no se metió con nosotros. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque usted y yo tenemos enemigos. Y Dios quiere borrar de tu memoria todo lo que tus enemigos te han hecho. Todas esas malas experiencias que tú has tenido, Dios las quiere borrar de tu mente. Ahora bien, yo le quiero comentar algo como forma de testimonio. Y por eso le pedí que usted se acercara. Así no le tengo que hablar muy fuerte y usted me va a entender. Cuando el Señor empezó a hacer un llamado a mi vida, para el ministerio pastoral, yo entendí que era Dios el que me hablaba. Al principio yo pensé que era mi papá, porque yo oía la voz de mi papá llamándome en la sala de mi casa, y nosotros vivíamos en el segundo piso, y yo bajaba, yo descendía en las noches y yo oía la voz de él que me llamaba, pero no era él el que me estaba llamando. Después logré entender que era Dios el que me hablaba. Pero yo pasé 9 meses resistiéndome al llamado que Dios hacía a mi vida. Y yo voy a ministrarme con usted hoy de algo. ¿Sabe por qué yo me resistí al llamado que Dios hacía a mi vida? Porque hubieron cosas dentro del ministerio que yo observé, cosas que pasaron en el ministerio de mi padre, mientras yo estaba con él y mientras yo veía, hubieron cosas que yo vi dentro de la iglesia, de hermanos, perdóneme hermano, de gente que llegaba, que marcaron mi vida. Y entonces yo le decía al Señor, yo no quiero, porque yo no quiero sufrir lo que Él sufrió. Yo no quiero padecer lo que Él padeció. Entonces hubieron cosas situaciones, hermano, que yo estuve a la par de Él. Mire hermano, yo le contaba, testificaba esto en Edmonton, y yo le decía a los hermanos, yo había momentos que hubiera querido decirle a mi papá, déjeme solas con el fulanito, porque yo al final yo no estaba ni envuelto en esto, hermano. El llamado era mi papá, era el pastor. Pero yo le decía, déjeme a solas, no para tener una charla con él o con ella, sino porque yo tenía ganas de descargar todo aquello injusticias que yo estaba viendo. Porque usted no me va a dejar mentir. Yo no vine, mire, perdóneme primero, yo no vine para desanimarlo hoy, sino para que pues tengamos nuestros pies sobre la tierra. Hay injusticias dentro de la iglesia, hay problemas dentro de la iglesia, pero también hay bendición de parte de Dios. Eso es algo que no podemos evitar, hermano. Entonces, situaciones que me marcaron, situaciones que yo recuerdo vivamente, hermano, que sucedieron, de las cuales, hermano, yo en aquel momento cuando Dios estaba haciendo un llamado a mi vida, yo me resistía y me resistía y me resistía, porque yo no quería ser así. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando yo leía lo que el Señor le había dicho al pueblo de Israel, que para poder tener descanso de sus enemigos, para poder entrar a la tierra prometida, para poder gozar de la bendición que Dios tenía para ellos, era necesario que la memoria de ellos fuera limpiada. Era necesario que su memoria, hermano, en su memoria ellos no se acordaran más de lo que Amalek había hecho. ¿Saben por qué? Porque nuestra memoria, hermano, es como un disqueto, como una USB, o no sé, un hard drive, hermano, que graba, y lamentablemente de lo que más se acuerda son de las cosas negativas. Positivas habrán unas cuantas, pero siempre, hermano, anécdotas, pensamientos o situaciones que sucedieron posiblemente negativas en nuestra vida.
Entonces yo no podré tener reposo, yo no podré gozar de la bendición, yo no podré entrar a Canaán, yo no podré, hermano, llegar a la nueva Jerusalén con esta mente, con esta memoria que yo tengo. Entonces Dios dice: yo voy a tener que borrar de tu memoria todo lo que Amalek te haya hecho, todo lo que tus enemigos te hayan hecho. Vale, entonces ahora yo veo cómo el enemigo está empezando, hermano, y mire, situaciones terribles, hermano, desde muy pequeños a empezar a trabajar con la memoria de los niños. Orábamos por un caso anoche, terrible, hermano. Para mí eso es, mire, porque el enemigo ya no haya ni cómo atacarlos. Entonces él dice: le afecto su memoria y lo empiezo a debilitar. Le voy a afectar su memoria y entonces lo voy a hacer débil. Él ya, mire, él media vez él afecte nuestra memoria, él ya tiene la mitad de la batalla ganada. Porque entonces el pueblo de Israel, cada vez que oían: ahí viene Amalek, ¿qué cree que hacía? Huían, hermano, y no tenían a un Dios todopoderoso con ellos, pues. Pero en ese momento del desparpajo, hermano, que no sabían, se les olvidaba que había un Dios que peleaba las batallas por ellos. Porque ya su memoria estaba dañada. La experiencia de ellos, hermano, eran aquellos que habían quedado porque Amalek los había matado. Era, hermano, el que cada vez que Amalek aparecía, mire, es que los enemigos, hermano, hacen estragos en nosotros. Otro enemigo terrible que tuvo el pueblo de Israel fueron los madianitas. Ay, hermano, ni bien se oía que venían los madianitas, hasta Gedeón se escondió. ¿Por qué? Porque la memoria, la mente les hacía recordar el cruel, hermano, la cruel forma como los madianitas atacaban. Entonces usted se recuerda que los de Madián no iban para matar, a hacer una matazón en aquel momento. Ellos iban específicamente por algo. Les robaban sus frutos. Todo por lo que ellos habían trabajado, se lo robaban. Y se habían conformado. Ya viene otra vez, ni modo que empezar de nuevo. Y volvían a empezar. Y volvían a empezar. Pero de la memoria de ellos no se les olvidaba lo que los madianitas hacían. Entonces Dios quiere sanar tu memoria. Dios quiere sanar nuestra memoria. Hay gente hoy, hermano, que espiritualmente, mire, yo estaba viendo ahí que una de las enfermedades que más está dándose en este tiempo es el Alzheimer's. Y eso lo que específicamente ataca es su memoria. La gente empieza a perder la memoria. Entonces, cuando yo no tengo memoria, primero, hermano, soy un débil, espiritualmente soy un débil. Yo se lo voy a mostrar por medio de la palabra. Nos ponemos haciendo el papel de gente débil. Pero entonces, yo veía este otro pasaje. En Éxodo capítulo 17 y versículo 9. Ahí se dio algo tremendo, hermano. Y dijo Moisés a Josué, usted sabe la historia: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Cuando yo veo las escrituras, esta es la primera vez que aparece en las escrituras que Amalek fue derrotado y fue vencido. A mí lo que me llama la atención es quién lo venció: Josué. Josué, usted se recuerda, Josué era un muchacho, hermano, muy joven. Empezó a seguir a Moisés. Donde Moisés iba, ahí iba Josué.
Josué era un hombre muy celoso, hermano, de lo que Moisés hablaba, de lo que Moisés decía. Usted se recuerda que cuando Moisés, pone sus manos sobre aquellos hombres que le iban a ayudar, habían dos que no habían llegado a la cita. Y entonces empiezan a profetizar afuera del campamento. Y Josué viene y le dice: pero ¿cómo es posible que aquellos? Y le dice Moisés: cálmate, Josué, déjalos. Pero ahí estaba Josué. Ahora yo le pregunto: ¿había Josué visto malas experiencias dentro del pueblo de Dios a la par de Moisés? Sí. ¿Había visto injusticias? Sí. Todo lo que Josué pudo haber visto, hermano, dentro del pueblo. Pero no era una congregación de unos 1000, eran millares de millares. Pero lo lindo de todo esto es que Josué no dejó que eso afectara su memoria. No dejó que esas cosas afectaran su memoria, de tal manera que cuando Moisés le habla y le dice: junta hombres para que salgan a la batalla, mire, lo primero que Josué hizo fue ponerse a pensar que era necesario quien se parara para derrotar a ese Amalek que por mucho tiempo había estado haciendo estragos al pueblo de Dios. Pero él tenía que buscar hombres igual que él, que no fueran afectados en su mente. Claro, temerosos, hermano. Esa gente estaba dispuesta, que aunque habían visto injusticias, que aunque habían visto problemas, que aunque habían visto al enemigo, hermano, llevarse a unos cuantos del pueblo de Dios, hermano, ellos no fueron afectados en su memoria. De tal manera que en aquella tarde, cuando Moisés le habla y le dice: vas y vas a ir a pelear, Josué no titubeó. Josué dijo: muy bien, vamos a ir a pelear. Y se juntó a aquellos hombres, hermano. Usted conoce el capítulo 17 de Éxodo. Ahí en la cima estaba Moisés, hermano, con sus manos extendidas. Y cuando sus manos bajaban, Amalek prevalecía. Pero Josué no se daba por vencido. Versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek, a la hermana. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y entonces el Señor, hermano, hace algo. Y mire lo lindo, porque en el versículo 14 de ese mismo pasaje, el Señor, ahora era Dios hablándole a Moisés: Josué, ganaste la batalla, gloria a Dios, qué bien. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Otra vez. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. A la hermana, Jehová Nisi. ¿Saben por qué? Porque Amalek se metió a pelear contra la bandera que era Jehová. Pero lo lindo de esto es que le dijo: vas a hacer algo, Moisés. Vas a escribir todo lo que Josué hizo y cuando derrotó a Amalek. Lo vas a escribir porque va a servir de memorial para las siguientes generaciones, de que así como estuve contigo, estuve con Josué y voy a estar con ellos. Y si Josué pudo derrotar a sus enemigos, nosotros también vamos a derrotar a nuestros enemigos. Pero aquí le dijo algo muy importante: recuérdale a Josué lo que yo te dije a ti. Yo voy a borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Era un hombre, Josué, que no había sido afectado en su mente, en su memoria. Entonces la primera experiencia que tuvo Josué, hermano, en una batalla campal, así como la que se enfrentó ante Amalek, obtuvo la victoria. Entonces el recuerdo en la memoria de Moisés quedó que no importaba que tan grande fuera el enemigo, no importaba que tantas veces el enemigo había acechado al pueblo, no importaba, hermano, lo que él hiciera y cómo atacara, que de todas maneras Dios le iba a dar la victoria. Entonces lo que se quedó grabado en la mente de aquel es: yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí no se me va a parar ningún diablo. Yo voy a derrotar a los gigantes. ¿Sabe por qué fue importante esto? Porque cuando van a decir, van de espías, a espiar iba a decir yo, pero yo no sé si esa es palabra correcta, hermano. Pero ellos van como espías a ver la tierra prometida. Josué y Caleb, que fueron dos de los hombres que salieron a pelear contra Amalek, regresan y fueron los únicos que dieron un buen informe, mientras que los otros vieron gigantes, mientras que los otros se vieron como cucarachas, hermano, como insectos. Vieron que la tierra era una tierra grande que se tragaba a sus habitantes. Eso llegaron a decir. Josué no lo vio así. ¿Sabe por qué? Porque la memoria de Josué no había sido dañada. Los otros sí. Por eso le decía, cuando nuestra memoria es dañada, cuando en nuestra mente los recuerdos de algo, de situaciones adversas, hermano, de situaciones difíciles que posiblemente tú no pudiste vencer, que te ganaron en esa batalla, eso va a quedar en tu mente y eso lo que hace es que te debilita. Cuando venga la próxima batalla, tú vas a ir siempre predispuesto, porque tú vas a ir pensando y vas a decir: no, pero si la primera vez me fue mal, de plano que esta también me va a ir mal. Entonces Dios dice: no puede ser así. Pero nuestra memoria, hermano, los recuerdos que hay en nuestra mente a veces nos hacen a nosotros fracasar sin antes haberlo intentado otra vez. Ya fracasamos. Empezamos a hacer algo, pero ya pensando que no nos va a ir bien, porque resulta que la primera vez que lo intentamos nos fue mal. Recuerdos en nuestra mente que van a evitar que tú puedas entrar a la tierra prometida, que van a impedir que la bendición de Dios venga para ti. En mi caso, estaban impidiendo un llamado que Dios estaba haciendo a mi vida. Y entonces platicaba yo con mi familiar, y sabe que yo le decía, de acuerdo a lo que yo viví, entonces yo le decía al Señor: yo no quiero para mis hijos esto. Entonces mire, yo sé que en algún momento en el caminar de mis padres, en el ministerio que Dios le dio, se dieron situaciones que yo no vi, porque ellos trataban de protegerme para que yo no tuviera un mal concepto de lo que era el evangelio, ni de lo que era el caminar en el evangelio. Ahora yo digo, si de lo que yo pude ver, yo me resistí a un llamado de Dios, ¿qué si yo hubiera visto todo? Entonces mi tarea y la suya debe de ser de proteger. Pero mire, aunque nosotros queramos, por más que queramos proteger a nuestros hijos de situaciones como esas, de injusticias, hermano, de tantas cosas que se dan, yo le estoy hablando dentro del evangelio, dentro de la iglesia, porque allá afuera pues ni modo, allá todo es derrota, allá todo es, hermano, frustración. Pero aquí dentro de la iglesia hay bendición, y eso es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Pero de todas maneras se van a dar cuenta que no es perfecto. Se van a dar cuenta que hay problemas. Se van a dar cuenta que hay injusticia. De repente le van a preguntar a usted: papá o mamá, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si yo hago aquí, el otro hermano allá. ¿Y qué le vamos a responder?
Entonces, yo creo, hermano, que por más que nosotros, hermano, queramos evitar que nuestros hijos vean esas situaciones, porque yo le pregunto a aquellos que lograron entrar a Canaán, ¿acaso no vieron a sus padres tirados en el desierto? ¿Acaso no vieron también la rebeldía de sus padres en el desierto? Pero ¿acaso no vieron cómo Dios de la roca sacó agua? ¿Acaso no vieron cómo maná caía del cielo? ¿Acaso no vieron cómo Dios abrió el mar rojo? Hermano, cosas preciosas. Entonces, aunque a veces nosotros queramos protegerlos en su memoria, ¿saben por qué yo decía esto? Porque yo le decía al Señor, yo no sé cuál es el llamado que tú tienes para mis hijos. Yo no sé qué tú vas a hacer con mis hijos. Lo que yo he entendido, hermano, en nosotros es que Dios en su misericordia a través de las generaciones, yo le estoy hablando de mi familia, Dios siempre ha tomado a uno dentro de las generaciones que salga como saeta, hermano, que salga como bandera dentro de todos para proclamar el evangelio. No todos, pues. Pero yo platicaba con mi tío y me decía, mira, me decía, tu abuelo fue el fundador de la iglesia primitiva, ¿o me equivoco, mamá? Sí. Mi papá. Y entonces él me decía, tuve el privilegio, me decía mi tío, de tener a un padre fundador de una iglesia, de tener a un hermano pastor y ahora de tener a un sobrino pastor. Y cómo de generación en generación se van dando. Pero eso no quiere decir que no hayamos visto derrotas. Eso no quiere decir que no hayamos visto problemas, hermanos. Sí los hemos visto. Pero Dios en su bendita misericordia ha tratado de borrar muchas situaciones en nuestra mente para que nosotros podamos agradarle a Él. Y el único que lo puede hacer es Dios. El único que puede borrar de tu mente fracasos, que puede borrar de tu mente derrotas, se llama Cristo Jesús. Su sangre en la cruz del Calvario. La Biblia dice, 1 Corintios 11, que cada vez que comáis este pan, hacedlo en memoria de mí. Que cada vez que bebáis esta copa, hacedlo en memoria de mí. ¿Por qué la memoria? Porque Dios, cuando usted participa de la Santa Cena, Dios trabaja con su memoria. Dios está interesado en su memoria. Porque la memoria nuestra va a hacer que nosotros, va a determinar quiénes nosotros al final seamos. Dios quiere borrar todo, hermano, toda situación fea de tu memoria. Sigamos pues. Pero mire, acá le puso por nombre, Jehová es mi estandarte. O sea que en esta congregación, yo no sé, mire, yo cuando el Señor le orábamos por el nombre, el Señor puso inmediatamente esto. Y sabe que el Señor me mostraba una bandera sobre la ciudad de Winnipeg. Pero yo entiendo ahora que este altar que fue hecho para que en nuestra memoria siempre recordemos el día en que Jehová ganó la batalla en frente a Amalek. No para que seamos gente derrotada, no, que cuando usted se sienta derrotado, usted levante su mirada y vea la bandera olear, hermano, el estandarte de Jehová, hermano, mire hacia los cuatro vientos, así como la bandera se mueve. Y entonces ese va a ser un memorial del día que yo vencí a Amalek y del día que yo juré que iba a borrar de la memoria de cada uno de ustedes todo lo que Amalek había hecho. Y ahí hicieron la bandera. Ahí hicieron un altar, pusieron la bandera. Un altar, Jehová es mi estandarte. Sigo.
Salmo 106, versículo 13 al 15. Pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Ardieron de apetito en el desierto y probaron a Dios en la soledad. Él les dio lo que pidieron, pero envió a sus almas debilidad. ¿Sabe qué pasó? Se olvidaron. Se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos. En su memoria se olvidaron. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando ellos se olvidaron? Hablando de la memoria, les trajo debilidad. Les trajo debilidad. Por eso hoy vemos a cuánta gente débil dentro de la iglesia, porque en su memoria están mal. Hay gente que luego se olvida de lo que Dios ha hecho por ellos. El pueblo de Dios se olvidó de cómo Dios los había sacado con brazo fuerte de la tierra de Egipto, cómo Dios los había hecho cruzar el mar rojo, cómo Dios les había dado maná, cómo Dios les había dado agua en medio del desierto. Todo lo que Dios había hecho por ellos, se olvidaron. Dios quiere borrar de tu memoria todo lo que tus enemigos han hecho, porque Dios quiere que de lo único que te recuerdes es de lo que Él ha hecho por ti. Porque cuando nosotros nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, hermano, ¿quién nos va a parar? Pero a aquel pueblo se les olvidó. Vieron la mano poderosa de Dios. Vieron, hermano, cómo Dios operó en medio de toda situación. Ahí estaba Dios. Cuántas veces el Señor los perdonó, todo lo que el Señor hizo a través de su siervo Moisés, a través de Josué, pero se olvidaron. Entonces Dios envió debilidad para sus almas. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando hay debilidad, entonces se vuelve a aparecer Amalek, porque Amalek va tras los débiles. No te olvides de lo que Dios ha hecho por ti, hermano. Nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Nunca lo olvides, porque el día que tú te olvides de lo que Dios hizo por ti, va a venir debilidad a tu alma. Entonces el pueblo de Dios no entendió que Dios dijo: yo voy a borrar a Amalek, pero resulta que estos también se olvidaron hasta de lo que Dios hizo. Y lo que el Señor quería era que en sus mentes estuviera siempre grabado. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 20. Apréndanse de memoria estas enseñanzas. Hablando de la memoria, memorícense esto y mediten en ella. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos y colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanlas también en las puertas de su casa, en los portones de sus ciudades. Enséñalas a tus hijos en todo lugar, y así ustedes y ellos vivirán largos años en esta tierra que Dios les ha prometido. Vivirán ahí mientras el cielo exista. Estoy leyendo el lenguaje actual. Pero ya vio. Entonces, yo no me puedo olvidar de lo que Dios ha hecho. Usted no se puede olvidar de lo que Dios ha hecho. Y entonces dice el Señor, acá les estaba diciendo: para que no se te olviden, grábalas, ponlas en los portones de tu casa, en las puertas de tu casa, donde sea. Ve en las paredes, escribe lo que Dios ha hecho por ti. Pero lo otro lindo es, dice: enséñales a tus hijos en todo lugar.
Porque hay anécdotas, hay cosas que se van a pasar de generación en generación y que va a quedar en la memoria de ellos, y que lo que nosotros podamos inyectar en la memoria de nuestros hijos, hermano, y que lo que podamos nosotros, lo que podamos alimentar de ellos sean las cosas maravillosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Por qué en vez de contarle a tus hijos un fracaso que tuviste en la vida, por qué no le cuentas cómo Dios te rescató del mundo? ¿Por qué no le cuentas qué es lo que Dios hizo aquella vez que estabas enfermo, que te habían pronosticado que para ti ya no había vida? ¿Por qué no les cuentas lo que Dios hizo, el milagro de Dios en tu vida, hermano? Que tus hijos sientan lo que tú estás sintiendo en ese momento. Trabajar en la memoria de nuestros hijos, de las cosas maravillosas que Dios hace. Pero lamentablemente hoy, hermano, en vista de lo que el mundo está haciendo y cómo estamos siendo envueltos, de lo que menos hablamos en la casa o con nuestros hijos es de Dios. Pero si Dios va a trabajar en tu memoria, con tu memoria, Dios también está trabajando con la memoria de tus hijos. Entonces el enemigo sabe dónde atacar: la mente. Que vean cosas feas, que vean situaciones, hermano, difíciles. Y eso después, mire, después, al tiempo, cuando Dios tenga un llamado para ellos, se van a resistir. Yo he oído muchos casos de gente, hermano, de muchachos que Dios, yo sé que Dios tiene un llamado, pero a causa de que fueron afectados en su niñez por alguna injusticia o alguna situación dentro de la iglesia, se resisten y dicen: para ser como fulano mejor no, o para ser como sutano mejor no, porque fueron dañados en su mente. Entonces usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Dios está trabajando con nosotros, pero usted trabajando con sus hijos. Hay cosas que, mire, hermano, definitivamente a nuestros hijos nosotros no le podemos decir, pero el hecho de que usted no se los diga no quiere decir que ellos no se den cuenta. Sus hijos saben cuando usted llegó de buen humor a la casa después de un día duro de trabajo, y usted ni siquiera les tiene que decir nada. Usted llegó a la casa y ¡flan!, mató la puerta. Ni buenas tardes da la esposa. Y el hijo ya sabe, mejor ni se le va a acercar al papá, porque de repente que le van a sonar a él también. Y usted ni siquiera ha dicho nada. Vale, si eso es en la casa, ¿qué es en la iglesia? ¿Qué recuerdan sus hijos de usted? Como mi papá danzaba. Yo me recuerdo, mire, yo hay cosas de mi padre que yo me acuerdo una vez que subió al púlpito a predicar con una camisa del Barcelona y con gorra. Yo no sé ni qué estaba enseñando, pero subió a predicar así, porque estaba dando a enseñar algo. Yo me recuerdo, no sé de qué, pero tengo en mi mente eso, de ver a mi padre predicando. ¿Qué se recordarán sus hijos de usted el día que usted ya no esté? ¿Qué va a ser la memoria que quede en sus hijos si el Señor no ha venido y usted tiene que partir? ¿Qué es lo que sus hijos se van a recordar de usted? Como usted llegaba a la iglesia contento, alegre, usted no se perdía un servicio y ahí estaba usted. ¿Será que de eso se van a acordar? ¿De qué se van a acordar? Pues sí. ¿Qué se van a acordar? Por eso, mire, los niños, siempre lo hemos dicho, son una esponjita. Su mente, hermano, es una esponjita que está grabando todo. Pero no los niños, hermano, todos. Su mente también es una esponja. Usted ve situaciones dentro de la iglesia. Gracias a Dios porque los maduros, los que aquí estamos hoy, la gente que ya maduró espiritualmente sabe discernir. Eso no, eso hace un lado. De eso no me va a afectar a mí. Pero hay gente todavía que les afecta. Una mala mirada y les afecta. Se le pararon en el callo, les afecta. No lo saludaron cuando se iba, se les afecta. Pero usted ya no.
A usted ya no. Entonces, lo lindo de esto es que Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Y Dios está trabajando en tu mente, Dios está trabajando con tu memoria, de tal manera que va a llegar el momento en el que tú ya no te vas a acordar, hermano. Tú ya no te vas a acordar de lo que te hicieron. ¿Sabe por qué? Porque a veces pagan justos por pecadores a causa de lo que en nuestra mente hay. En nuestra memoria hay. Porque resulta que fulano, sutano hizo algo y se le quedó grabado a usted en su mente. Así somos todos. Eso es lo que la gente dice. Así son todos. Y no todos somos así, hermano. Lamentablemente lo malo que nos hacen no lo olvidamos tan fácil. Usted podrá olvidarse del nombre de la persona que le hizo un mal, pero no se le va a olvidar el mal que le hizo. Así son. Entonces nuestra memoria, pum, dañada. ¿Cuánto golpe ha llevado nuestra memoria, hermano? ¿Cuánta cosa nuestra memoria ha sido cargada? Y muchas veces el tener esas cosas en nuestra mente nos hacen venir al lugar donde Dios nos quiere bendecir, nos hacen venir a esta casa donde Dios está y Dios quiere derramar de su gloria. Nos hacen, hermano, pensar que Dios no puede hacer nada. Nos hacen pensar que Dios tal vez ya no ni siquiera existe, que estamos perdiendo el tiempo. Pero no es así. Dios está en este lugar. Dios tiene su mirada puesta en nosotros. Yo no sé si usted lo sabía, hermano, pero Dios tiene su mirada puesta en usted. Dios tiene su mirada puesta en mí. Dios está al pendiente de lo que usted está pensando, de cuáles son sus recuerdos. Mire, cuando estamos adorando a Dios, ¿de qué se acuerda usted? ¿Saben algo que yo aprendí? Que para alabar a Dios yo me tengo que acordar de las victorias de Dios en mi vida. ¿Qué hizo Dios por mí? Eso me va a hacer alabarle. Pero para adorar a Dios yo necesito recordarme de lo bueno que Dios ha sido conmigo, de su amor. Y yo le voy a poder adorar a Él. ¿Quiere acordarse de las victorias de Dios? Entonces, en el momento del servicio nuestra memoria empieza a trabajar. Que vamos a alabar al Señor. Señor, tú hiciste esto. Mire, hoy cantábamos el coro de ese de el Señor marchando está y su ejército victorioso va y su gloria en nuestra tierra se verá. Canta un himno, canto de poder, gloria a Dios. Hemos vencido ya. No hay nada en esta tierra que dice. Ay, mira, hermano. Pero usted empieza a recordar aquel coro que dice: cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder. Yo imagino al pueblo de Israel, hermano, marchando. Cuentan de un Dios y el pueblo viendo las maravillas de Dios. Pero como, mire, el pueblo no puede alabar porque resulta que su mente ha sido dañada. Entonces, ellos no se pueden acordar de una victoria. Se acuerdan de lo que el fulano, el sutano, un fracaso, hermano, una derrota que tuvieron. Yo no sé de qué hay en la mente. Pero yo vengo para decirle que Dios conoce hasta su más íntimo pensamiento. Y Él sabe perfectamente cómo usted vino a leer. Y entonces el Señor dice: ay, no, usted le dañaron su mente. Ya desde que entramos, hermano, ya venimos con una mente dañada. Y Él dice: no, tengo que cambiar eso. Vamos a cambiar eso. Acordémonos mejor de las victorias de Dios, de lo que Dios ha hecho por ti, de los milagros que Dios ha hecho por ti. Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 12. Hagamos memoria, oiga bien, hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos
sus milagros y los mandamientos que nos dio. Haga memoria. ¿A alguien Dios le ha hecho un milagro? Solo el hecho de que usted esté aquí, ese es un milagrazo, hermano. Ninguno de nosotros tenía derecho a estar aquí hoy, pero en la cruz del Calvario el Señor se entregó por amor a nosotros. Un milagro que Dios nos haya rescatado. Ese es el milagro más grande, la salvación. Aparte que Dios la haya sanado, Dios lo haya curado, Dios lo haya restaurado, esos son milagros extras encima de lo que Dios ya hizo. Pero ¿por qué no nos acordamos de los milagros que Dios hizo? Acuérdate de los milagros que Dios ha hecho. Isaías capítulo 43 y versículo 18. Yo termino con este pasaje. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces Dios, ya lo pasado, pasado está. Mejor dejemos que Dios haga lo nuevo y recuérdate de lo nuevo que Dios ha hecho. Ya no te acuerdes del pasado, hermano. Mira, hoy tira tu pasado a un lado. Bueno o malo, tíralo a un lado. ¿Para qué te vas a acordar de tu pasado? ¿Qué puedes hacer por tu pasado? Perdónenme que le pregunte, ¿qué podemos hacer para cambiar el pasado? Nada. Ay, pero hay gente que vive en el pasado. Ya no vive en el pasado, hermano. Ya el Señor dice acá, ya no te acuerdes de las cosas del pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Deje que Dios trate con su memoria. Deje que Dios trate con su memoria. Y si me traen a los niños, por favor, vamos a orar por ellos. Vamos a bendecir a los niños, hermano. Mira, al final dicen por ahí, árbol que crece torcido difícilmente se endereza. Eso es mentira del diablo, porque Dios sí lo puede enderezar, hermano. No importa el tiempo ni lo que haya pasado, Dios sí lo va a enderezar. Pero vaya, ya nosotros, hermano, ya vivimos cuántas cosas, pero ahora ellos vienen una nueva generación. No seamos nosotros los que dañemos la memoria de ellos. Tal vez a usted lo dañaron, tal vez a usted lo perjudicaron, pero ellos no fueron ellos. Que usted se acerque a sus hijos. Por eso vamos a llamar a los niños. Usted se acerque a sus hijos y vamos a hacer un voto delante de Dios hoy, de no ser nosotros quienes dañemos la memoria de nuestros hijos. Usted lo va a hacer delante de Dios. Que el día que usted ya no esté sobre esta tierra, porque Dios se lo haya llevado, que Dios lo haya arrebatado como Enoc, ay, hermano, que sus hijos sepan quién usted era. Una mujer, un hijo de Dios, hermano, un hombre de Dios que servía, que adoraba, que buscaba de Dios, que derramaba sus lágrimas, que en las mañanas, en las tardes, en las noches buscaba a Dios. Tráigalos aquí. Que se vengan estos muchachos. Que a la par de tu hermano. Vete, Marcos, Adrián, Chulo. Estos son sus hijos. Mire, yo tengo los míos y yo voy a pelear por los míos. Usted va a tener que pelear por los suyos, pero hacer un voto delante de Dios hoy. Sabe que muchas veces fuimos nosotros los que con nuestras actitudes y nuestras habladas dañamos la memoria de nuestros hijos.
Y hoy hay padres que se lamentan: oh, mi hijo metido en esto, metido en lo otro. ¿Por qué? Porque un día ellos no pudieron cuidar la memoria, permitieron que vieran cosas o que oyeran cosas. Por eso, hermanos casados, cuando tengas cosas que hablar, si máxime si son de la iglesia o de algún hermano, apártate, que tus hijos no oigan. Lo vas a dañar. No deberías de tener nada en contra de tu hermano, pero por si en algún momento se da, apártate, por favor. Discusiones que no vienen al caso, apártate. Trata en el mayor caso posible, hermano, de no afectarle su memoria. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana ellos van a estar aquí al frente, tal vez ministrándole a usted. Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que sanó mi memoria, hermano. Yo le dije: Señor, eso que pasó tú lo permitiste para que yo aprendiera. Pero el enemigo sabe también que afectando la memoria de estos chiquitos va a ser una congregación débil. Pero mejor que se acuerden de lo grande que Dios es, y que sus hijos recuerden aquel día que usted estaba tirado en cama y cómo el Señor lo levantó a través de la oración. Y ellos digan: ah, a mi papá el Señor, o a mi mamá el Señor la sanó. ¿Acaso no era lo que usted se recuerda? 3 años tenía mi hermana, y recuerda de las oraciones de su mamadita cuando estaba en cama, y de ella orándole al Señor. ¿Por qué no nos acordamos de eso? ¿Por qué? Pero hoy están sus hijos aquí y usted tiene una gran responsabilidad. Dios ponía esto en mi corazón y el Señor me dio esto, hermano, la semana pasada que estuve ministrando allá, y los hermanos hablamos de eso, pero no como lo estamos haciendo hoy acá, porque a mí me interesan los niños de la iglesia. Ellos tienen ahora su servicio, yo no sé cuándo es que les va a tocar, en 2 fines de semana, ya vio, que les sirvan al Señor. No se lo impida, no se los impidamos, hermano. Así que el día de mañana, cuando usted vea a sus hijos aquí al frente predicando, o tal vez, hermano, en un parque evangelizando, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer con sus hijos, a veces tocando un instrumento, cantándole a Dios, que usted pueda sentir en su corazón la alegría que eso causa. Y usted diga: Señor, gracias, porque primero me sanaste a mí en mi memoria, y mis hijos ahora se recuerdan de cómo yo te servía. Quiere levantar sus manos y lo vamos a bendecir en esta hora. Padre, yo te doy gracias delante de ti hoy, Señor, estamos. Gracias por el privilegio que me das de poder bendecir, Señor, a estos niños. Gracias, Señor, porque nos has puesto a nosotros, Señor, delante de ellos como padres, como figuras espirituales, Señor, para que ellos puedan seguir nuestros pasos. Hoy entendemos, Señor, el trabajo del enemigo, Señor, en la memoria de ellos, Señor. Pero hoy nosotros hacemos un compromiso delante de ti, Señor, de bendecirlos, Señor, y de que ellos puedan ser, Señor, las flechas, que ellos puedan ser esas flechas en la aljaba del guerrero, Señor, que en su momento, Padre Celestial, salgan, Señor, a donde quiera que tú los quieras enviar. El llamado que tú tienes para cada uno de ellos, Señor, yo no sé cuál es ese llamado, pero que su memoria recuerden siempre, Señor, lo que tú hiciste por cada uno de nosotros y por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde yo hago un compromiso delante de ti, Señor, de cuidar la memoria de mis hijos, Señor, pero también de proteger la memoria de estos niños que hoy están aquí al frente, Padre Celestial, y que un día, Señor, estarán sirviéndote, Señor, alabando tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, sana la memoria nuestra, Señor. Quita toda cosa del pasado, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, nos deshacemos del pasado.
Ya no queremos recordar, Señor, lo del pasado, sino queremos solamente acordarnos de las maravillas y de los prodigios tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo, Señor, ministrando la memoria, Señor. La memoria, Señor, de estos jóvenes, de estos niños, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, su corazón, Señor, que sea un corazón limpio delante de ti, Señor. Un corazón puro, Señor, delante de ti, Señor. Que te sirvan, Señor, que te agraden, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora le toca a usted orar por ellos. Haga un compromiso con Dios. Haga un compromiso con Dios. En el nombre de Jesús, bendiga a sus hijos. Proteja hoy a sus hijos de su memoria. En el nombre de Jesús, Padre, estamos hoy delante de ti como los responsables, Señor, ante ti, Padre, de cuidar de estos niños, Señor, de cuidar de su memoria, de su mente. Que ellos puedan ver, Señor, en nosotros, Padre, un ejemplo a seguir. En el nombre de Jesús, yo hago un compromiso delante de ti, Señor, en esta tarde. Que mis hijos puedan ver, Señor, los milagros, las maravillas, Señor, tuyas en mi casa, Señor, en mi vida. Que se acuerden siempre, Señor, de lo grande que tú has sido, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús los bendecimos hoy. Levante sus manos. Si sus hijos no están acá, levante sus manos. Bendígalos en esta hora, bendígalos. Si hay que pedirle perdón a Dios porque un día dañamos su memoria, pidámosle hoy perdón al Señor, porque mientras haya tiempo para hacerlo, lo podemos hacer. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento dijimos, hicimos algo, Señor, que dañara la memoria de nuestros hijos. Si en algún momento, Señor, algo pasó en nuestras vidas que los marcó negativamente, Señor, en esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor. A los hijos ausentes, Señor, los ponemos delante de ti. Sana su memoria, Señor. Que lo que ellos se acuerden, que la memoria de ellos recuerde siempre las maravillas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, guarda hoy de su mente, guarda hoy, Padre Celestial, de lo que ellos recuerdan, Señor. Borra toda cosa negativa del pasado, Señor. Borra de sus mentes ese pasado, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú vienes a hacer cosas nuevas. Tú vienes haciendo cosas nuevas en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Sí, Señor. Lo
que quiero es parecerme a Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la administración de tu palabra sobre nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, solamente a ti. A ti sea dada toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su lugar un momentito. Solo tengo unos anuncios. El día de mañana a las 7:30 de la noche yo lo espero acá. Los hermanos de todos ustedes, hermanos, necesito informarles de algunas cosas acá dentro de la iglesia. Así que por favor mañana a las 7:30 en punto, por favor, para que demos inicio a nuestra reunión. Solo vamos a platicar de los asuntos de la iglesia, una hora aproximadamente, no más, porque yo sé que ustedes trabajan y tienen que regresar a sus hogares. El día sábado tenemos la barbecue, en esta ocasión, nuestra primera barbecue del año, así que esperamos su colaboración, hermano, todos ustedes, los hermanos que nos puedan ayudar a vender los almuerzos también, para que pues logremos recaudar algunos fondos que vamos a estar necesitando. Entonces el próximo sábado es la barbecue a las 9:30 acá. Los que nos van a ayudar, por favor, para que pues tengamos preparado el almuerzo y ya usted pueda, los que van a comprar o los que ya encargaron o los que van a llevar a algún lugar sus compañeros de trabajo, pues entonces lo puedan tener. Eso es para el próximo sábado. Martes, viernes tenemos nuestros servicios normales. El día domingo hay servicio, se recuerdan, no se olvide. El día sábado no vamos a tener nuestra escuela de doctrina porque tenemos la actividad en la tarde, entonces no va a haber actividad en la noche, pero el domingo sí tenemos nuestra actividad. Así que les esperamos a todos, hermano. Yo solo quiero, antes de que se retire, orar